tema que tenemos para hoy de alguna manera es continuación del tema anterior, porque vamos a estar hablando también del Espíritu Santo, del Espíritu Santo. Así que quiero, quiero compartir con ustedes el texto bíblico que vamos a tomar como base, aunque vamos a mencionar varios textos bíblicos. Pero el apóstol Pablo escribió en Romanos capítulo 8, versículo 26. Asimismo, en nuestra debilidad el Espíritu acude a ayudarnos. No sabemos qué pedir, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Sé que este versículo lo hemos leído en el pasado, vamos a volver a leerlo. Dice: asimismo, en nuestra debilidad el Espíritu acude a ayudarnos. No sabemos qué pedir, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos que no pueden expresarse en palabras. Saben, mis hermanos, que Jesús en varias ocasiones durante su ministerio se refirió de diferentes formas al Espíritu Santo. Por ejemplo, cuando ustedes van en San Juan capítulo 16, en el versículo 7 dice: pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y si vamos a San Juan capítulo 7, versículo 37 en adelante, específicamente hasta el 39, dice de la siguiente manera: en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Y miren lo que dice el versículo 39. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Y cuando Jesús estaba listo para regresar al cielo, conocemos todos muy bien la historia, los discípulos le preguntaron al Señor Jesús si restauraría el reino en este tiempo. Y la respuesta de Jesús la encontramos ahí en el versículo 7 de Hechos capítulo 1. Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos y las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea y en Samaria y hasta lo último de la tierra. Así que, como nosotros vemos, hermanos, pues Jesús se refirió en diferentes ocasiones durante su ministerio al Espíritu Santo. Nosotros sabemos que después de esta ocasión en que Jesús ascendió al cielo, les respondió la pregunta a los discípulos, pues pasaron algunos días, los discípulos estaban viviendo momentos difíciles, momentos también especiales, una experiencia única cuando estaban en el aposento alto, cuando el Espíritu Santo vino sobre ellos. Y yo diría que si usted y yo como cristianos hoy día, aunque hayan pasado pues muchísimos años, si usted y yo queremos que el Espíritu Santo sea una realidad para nosotros, deberíamos vivir circunstancias similares a las que los discípulos estaban viviendo cuando estaban en el aposento alto. Necesitamos sentir nuestra pecaminosidad. Eso es algo que casi que se convierte en un requisito para poder recibir el Espíritu Santo. Necesitamos también someternos completamente a Dios, someter nuestra voluntad a Él, buscarlo con fe y oración, buscar que el Espíritu Santo sea una realidad dentro de nosotros, que su poder se manifieste en cada uno de nosotros. Y miren que esa experiencia que los discípulos estaban viviendo en el aposento alto, pues se consigue solamente cuando usted y yo hacemos una confesión honesta, cuando abandonamos todo pecado, cuando, cuando hacemos un examen y muy detallado, muy exhaustivo de conciencia, y cuando estamos dispuestos a ser usados y a ser guiados por el Espíritu Santo. Es necesario que como cristianos, como hijos de Dios, eliminemos de nosotros
todo tipo de discusiones y nos despojemos por completo de todo egoísmo y de todo orgullo. Y yo sé que estas cosas que estoy diciendo a veces suenan medio raras, pero es necesario, hermanos, es imposible ser depositarios del poder del Espíritu Santo a plenitud mientras nosotros sigamos siendo egoístas, mientras sigamos siendo orgullosos, perdón, mientras todavía estemos enfrascados en discusiones, mientras todavía seamos de aquellos cristianos que queremos imponer nuestra voluntad o que queremos que siempre o creemos que siempre tenemos la razón, como sucedía con los discípulos. Pedro y Juan discutían con mucha frecuencia. Entre ellos, no solamente los dos, sino entre ellos, entre los 12, discutían. Usted y yo sabemos que las discusiones de los discípulos generalmente tenían que ver con quién va a ocupar el primer lugar. Tenían un deseo de grandeza, tenían un deseo de supremacía. Pedro creía que siempre tenía la razón. Juan creía que Pedro estaba muy viejito y que él tenía la razón. Bueno, ahí estaban todos los discípulos, seguramente llenos de tantas cosas buenas, pero también tantas cosas por mejorar como nosotros. Pero ellos tuvieron que estar en el aposento alto, desnudar su corazón delante de Dios, pedirse perdón unos con otros, rogarle al Señor que el egoísmo desapareciera, que el orgullo desapareciera, dejar a un lado las discusiones bizantinas que tenían entre ellos y unirse en un solo propósito para que entonces el Espíritu Santo fuese derramado sobre ellos. Usted y yo entendemos y comprendemos, eso lo vimos ayer, la necesidad que como seres humanos tenemos del Espíritu Santo. Pero una cosa es entenderlo, otra cosa es que nuestra vida esté apta para recibirlo. De ahí, hermanos, el camino a veces es muy largo, pero también puede ser muy corto en la medida en que usted y yo tengamos disposición. Quiero compartir con ustedes un texto de el espíritu de profecía que aparece en los Hechos de los Apóstoles en la página 41. Es un texto que me ha tenido pensando y quiero compartirlo con ustedes. Dice, el transcurso del tiempo no ha cambiado en nada la promesa que de despedida de Cristo de enviar el Espíritu Santo como su representante. No es por causa de alguna restricción de parte de Dios, por lo que las riquezas de su gracia no fluyen a los hombres sobre la tierra. Ahora miren esto. Si la promesa no se cumple como debiera, se debe a que no es apreciada debidamente. Quiero volver a leerlo, hermanos, porque usted y yo reclamamos la promesa, usted y yo le pedimos al Señor, somos conscientes de la necesidad que tenemos del Espíritu Santo. Pero el Espíritu de profecía dice, si la promesa, esa promesa que Jesús hizo para sus discípulos y que también es para nosotros, si la promesa no se cumple como debiera, se debe a que no es apreciada debidamente. Si todos lo quisieran, todos serían llenados del Espíritu. Donde quiera la necesidad del Espíritu Santo sea un asunto en el cual se piense poco, se ve sequía espiritual, oscuridad espiritual, decadencia y muerte espirituales. ¿Dónde qué? Donde se piense poco, es decir, donde la presencia del Espíritu Santo o la necesidad del Espíritu Santo sea un asunto del cual no hablamos, no mencionamos, poco oramos respecto a eso, estamos como más preocupados y ocupados con las cosas de nuestro mundo, de nuestra vida, ¿no? Con nuestros sueños futuros, con nuestras frustraciones, con nuestros momentos buenos y malos, de tal manera que nuestras oraciones a veces giran solamente en derredor de, Señor, ayúdame, perdóname, cuídame, bendíceme, te doy gracias por esto, te doy gracias por aquello, te suplico, te pido, este es mi sueño, este es mi deseo, esto es lo que quiero. Bueno, a veces hasta le decimos, Señor, guíame, oriéntame, enséñame. Pero si ustedes se dan cuenta, hermanos, nuestras oraciones a veces son muy egoístas y pedimos solamente para nosotros, ya sea perdón, bondad, misericordia o cosas materiales o la salud de alguien que es cercano a mí o mi misma salud o todo lo que me conviene, todo lo que es para mí.
Claro, pedir el Espíritu Santo también es para mí, pero si somos muy honestos, hermanos, yo diría que, que el Espíritu Santo es un asunto por el cual poco pedimos, poco. Y bueno, el texto está diciendo, donde quiera que el Espíritu Santo o la necesidad del Espíritu Santo sea algo de lo cual ni se piense ni se hable, pues el resultado de eso es sequía espiritual, oscuridad espiritual, decadencia, muertes espirituales. Y el texto continúa diciendo, cuando quiera que los asuntos menores ocupen la atención, el poder divino que se necesita para el conocimiento y la prosperidad de la iglesia y que traería todas las demás bendiciones en su estela, falta, aunque se ofrece en infinita plenitud. Tenemos el concepto, hermanos, de este texto que nosotros acabamos de compartir. En cualquier ambiente, en tu vida, en la vida de tu familia, en la vida de la iglesia, donde tú estés, si el Espíritu Santo es un asunto del que poco se habla, pero los asuntos menores, como los llama el Espíritu de profecía, es decir, los asuntos temporales de la vida, es lo que ocupa nuestra atención, pues mis hermanos, el poder divino estará ausente también, estará ausente. Entonces, mi pregunta para ustedes en esta ocasión es, y es una pregunta personal. ¿Aprecias tú la promesa que Jesús hizo respecto al derramamiento del Espíritu Santo? ¿Entendemos la importancia de la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas? ¿Entendemos quién es el Espíritu Santo y por qué para nosotros como cristianos es vital que Él se apodere completamente de nuestras vidas? ¿Lo entendemos? Porque de acuerdo a lo que leímos, si pensamos poco en el Espíritu Santo, si hablamos poco de Él y no apreciamos la promesa como debiéramos, y si los asuntos menores son los que ocupan nuestra atención, pues con razón a veces estamos tan confundidos, con razón viene alguien y nos dice que el Espíritu Santo no es Dios, que es una energía, y hay muchos cristianos que le creen. O viene alguien y les dice que el Espíritu Santo es la fuerza del Padre y del Hijo, y entonces se les cree. O alguien más nos dice que el Espíritu Santo es el mismo Jesús, como sucedió algunos años atrás, y cientos y muchas personas son engañados con ese tipo de teorías. O inclusive alguien más puede venir y decirnos que el Espíritu Santo es la parte femenina de Dios y quedamos locos sin saber qué contestar. Entonces, mis amados, necesitamos pensar, necesitamos hablar, necesitamos apreciar más la promesa que Dios hizo sobre su presencia en nuestras vidas, sobre la presencia del Espíritu Santo. Necesitamos anhelar, ¿saben ustedes lo que es anhelar, cierto? Necesitamos ansiar, necesitamos desear, suplicar, sentir la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Necesitamos ocuparnos menos en los asuntos menores que se mencionan aquí para darle más importancia a lo que verdaderamente es relevante, el Espíritu Santo. Así que quiero de manera rápida que usted y yo recordemos algunos asuntos que son importantes respecto al Espíritu Santo. Mire que hay muchas personas que razonan de la siguiente forma. Si la palabra espíritu proviene de la palabra hebrea ruach en el Antiguo Testamento y de la palabra griega neuma en el Nuevo Testamento, y ambas palabras, tanto en el antiguo, en el griego, en el hebreo como en el griego, significan viento, soplo. Entonces hay muchas personas que consideran que el Espíritu Santo es solo un viento o una energía que procede del Padre o del Hijo. Ahora, usted y yo sabemos que eso es un engaño, que es una manipulación inaceptable, ya que lo que la Biblia nos dice es algo totalmente diferente. Jesús nunca llamó al Espíritu Santo esto, ni se refirió a él como una cosa o como una fuerza. Cuando Jesús hablaba del Espíritu Santo, por ejemplo, si ustedes van a San Juan
14, 15, 16, donde Jesús habla del Espíritu Santo, él hablaba del Espíritu Santo como él, como una persona, no como una fuerza, ni como una cosa. Él decía, les conviene que me vaya para que venga el Espíritu Santo. Él decía, el Espíritu Santo no se ha manifestado porque todavía yo no he sido glorificado, no me he ido. Saben que así como el nombre Jesús indica su función, la función que Jesús vendría a cumplir, y es que él salvaría al pueblo de sus pecados, pues de la misma forma el Espíritu Santo indica su propia función, porque la función del Espíritu Santo es dar vida, dar el aliento de vida, tanto en la creación, como lo menciona el Salmo 104, como también en la redención, como lo menciona Ezequiel 37. Y la función del Espíritu Santo es que trabajaría en el proceso de inspiración de las Escrituras. Ustedes saben lo que dice segunda de Timoteo 3:16, porque toda Escritura es inspirada por Dios. Y esas son funciones de una persona, no son funciones de una cosa, no son funciones de una energía. Así que quiero que en los minuticos que nos quedan observemos algunas evidencias de manera rápida de que el Espíritu Santo tiene personalidad. Por ejemplo, si ustedes van a Apocalipsis 2:7, dice que el Espíritu Santo habla. Por eso dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. O sea, que el Espíritu Santo habla. En Hechos capítulo 5, versículo 3 y 4, dice que al Espíritu Santo le podemos mentir. Y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo? O sea que si es una persona, pues le podemos mentir. Si es una cosa, pues no le podemos mentir. El texto dice que a él le podemos mentir. En Hechos capítulo 19 dice que al Espíritu Santo podemos insultarlo. En Romanos 8:26 dice que él intercede por nosotros. En Juan 15:26 dice que él testifica. En Juan 16:13 dice que él nos guía a toda verdad. En San Juan 16:7 dice que convence de pecado, de justicia y de juicio. En Hechos 16 dice que ordena, que prohíbe. En Hechos 20 dice que nombra, es decir, designa responsabilidades. En Primera de Corintios dice que el Espíritu Santo tiene mente. En Efesios 4 dice que tiene emociones. En Primera de Corintios 12 dice que tiene voluntad. Así que todas estas son características de un ser maravilloso al cual se le ha colocado el nombre de Espíritu Santo y lo conocemos como Espíritu Santo, pero que no nos estamos refiriendo a otro, sino que a la tercera persona de la deidad. Así que cuando hablamos de el Espíritu Santo, estamos hablando de Dios, estamos hablando del mismo Dios. Por eso, hermanos, es que tenemos que sentir la necesidad, tenemos que clamar cada día a Dios, tenemos que suplicarle al Señor. Eso tiene que ser importante, tiene que ser vital, tiene que ser necesario, tiene que ser algo sin lo cual tú no puedas vivir. No puede ser más importante para ti que le pidas al Señor que te ayude con un proyecto de tu vida que pedirle al Señor por el Espíritu Santo, porque cuando el Espíritu Santo está en nuestra vida, el resto de cosas vienen por añadidura. Cuando el Espíritu Santo hace parte de nuestra existencia y nos ha cubierto a plenitud, el resto de bendiciones llegan. No tendremos ni siquiera que pedírselas al Señor, porque el Señor sabe todo lo que nosotros necesitamos. Y el deseo de Dios es que tú y yo seamos felices. Por lo tanto, Dios está dispuesto a abrir las ventanas de los cielos en bendiciones hasta que sobreabunden. Dios no solamente quiere darte lo que tú le pides, sino que Dios quiere darte mucho más de lo que tú le pides, mucho más. Pero mientras nosotros de una manera egoísta tengamos nuestro pensamiento solo en las cosas temporales, en lo que me gustan, lo que quiero, lo que me conviene, lo que deseo, lo que son mis planes, mientras mi vida gire alrededor de mi bienestar únicamente y el bienestar de mis queridos, de mis seres queridos, de los que están cerca de mí, mientras de mis labios en mis oraciones solamente surjan y surjan peticiones que tienen que ver conmigo para cosas temporales, pues con razón, hermanos, vivimos sequía espiritual. Pero como lo hemos mencionado en esta mañana, en la medida en que usted y yo estemos convencidos
de que el Espíritu Santo es una necesidad y es la mayor bendición que podemos tener. Y empecemos a pensar más en eso, empecemos a meditar más en la necesidad que tenemos y ahora empecemos a pedirlo más, a pedirlo más. La promesa que el Señor nos hace es que entonces todo el resto de necesidades que tenemos serán suplidas. Por eso quiero terminar con la última parte del mismo texto que leímos de Hechos de los Apóstoles, página 41. Dice, cuando quiera que los asuntos menores ocupen la atención, el poder divino que se necesita para el crecimiento y la prosperidad de la iglesia y que traería todas las demás bendiciones en su estela, falta, aunque se ofrece en infinita plenitud. Así que si tomamos esa pequeña porción del párrafo y la vemos desde otra óptica, lo que está diciendo es que si tú dejas de pensar y ocuparte solo en los asuntos menores y empiezas a preocuparte por la presencia del Espíritu Santo en tu vida, entonces la iglesia será próspera y todas las demás bendiciones en toda su estela, es decir, todo lo que Dios nos ha prometido, abundará en nuestra vida y en la iglesia. Por eso yo tengo una invitación para ustedes, hermanos, en esta ocasión. Y la invitación es, pidamos más el Espíritu Santo. Soñemos más con el Espíritu Santo. Reclamemos a Dios más la presencia del Espíritu Santo. Digámosle al Señor, Señor, que esto no sea solamente un lindo discurso del cual hablamos de vez en cuando, que el Espíritu Santo no sea solamente algo de lo que nos acordamos por allá de vez en cuando. Es que eso tiene que ser todos los días. El bautismo del Espíritu Santo es una necesidad de todos los días para cada uno de nosotros. Si queremos mantenernos firmes y queremos recibir las bendiciones de Dios. Mis amados, Dios nos bendiga y nuestro corazón y nuestra mente se prepare para recibir a plenitud la lluvia tardía, la bendición final del Espíritu Santo, que será lo que a usted y a mí nos preparará para soportar los momentos difíciles y los momentos finales de la historia de este mundo. Y solamente la presencia del Espíritu Santo será la que permita que usted y yo permanezcamos en pie cuando veamos a Jesús venir en las nubes de los cielos y podamos ahora ver a Jesús y decir, este es nuestro Dios, le hemos esperado y Él nos salvará. Necesario la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida. Cierra tus ojos y vamos a orar. Amén. Querido Padre, te queremos agradecer por tantas bendiciones que tú nos das, pero queremos en este día, Señor, pedirte perdón. Pedirte perdón, Señor, porque creemos que hemos sido negligentes. Creemos que delante de nosotros, Señor, siempre ha estado dispuesta la mayor de las bendiciones que como seres humanos podamos recibir, que es la bendición de la presencia de tu Espíritu Santo en nuestras vidas. Pero como es algo que a veces poco se entiende, pues poco se habla de esa gran necesidad y todavía no tenemos en nuestra mente a plenitud la comprensión completa de todo lo que el Espíritu Santo hace en nuestra vida. Por eso queremos pedirte perdón, porque no hemos sabido apreciar la presencia de esa maravillosa tercera persona de la deidad. Pero ayúdanos a entender, Señor. Ayúdanos a comprender, ayúdanos a soñar con tener la presencia de tu Espíritu Santo todos los días con nosotros. Que nuestro corazón y nuestra mente, Señor, se abra y esté dispuesta para recibirlo. Que podamos tener una amistad maravillosa con Él. Que también, Señor, hagamos de Él lo más precioso y lo más maravilloso para nosotros. Ayúdanos, Señor, a entender que es tu Espíritu Santo quien transforma nuestro corazón, que es tu Espíritu Santo quien nos convence de pecado, que es tu Espíritu Santo, Señor, quien nos lleva a ti,
quien hace que en nuestro corazón surja el deseo de ir a ti. Ayúdanos a entender, Señor, que sin la presencia de tu Espíritu Santo es vana toda nuestra fe. Así que, Señor, ayúdanos a sentir esa gran necesidad, valga la redundancia, de ser bautizados por tu Espíritu Santo todos los días y que lo pidamos y lo reclamemos como la mayor de nuestras bendiciones. Señor, que nuestra vida no gire en torno a las cosas vanas y temporales de la vida, sino aquellas cosas que son trascendentales e importantes y de salvación. Gracias, Señor, por tus cuidados. Gracias por tus bendiciones. Entregamos nuestra vida en este día en tus manos. En el nombre de Jesús. Amén, Señor.